Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitarnos la doctora Delia Espinosa. La doctora Espinosa es fiscal suprema porque ha sido inhabilitada por este Congreso y hay antecedentes que este Congreso inhabilita a gente que después el Poder Judicial tiene que reponer porque lo hace no por la razón, sino básicamente por la fuerza y la bravuconada de sus votos. Pero ella ha seguido y va a seguir, lo dijo aquí en el programa hace algunas semanas cuando nos juntamos también, va a insistir no solo en que se le reponga el derecho, sino que pueda regresar al sistema de justicia y a la Fiscalía Suprema y a la Fiscalía de la Nación. Y ha tenido la gentileza esta mañana de venir, después de haber estado unos días, hasta donde hemos podido conocer a través de las noticias, en Juliaca. Doctora Espinosa, qué gusto saludarla. Muy buenos días, gracias por venir a conversar con nosotros. Muy buenos días, señor Tuesta, gracias por la invitación. Quisiera comenzar por lo que yo dije, haciendo referencia a su estadio previo, porque acaba de estar en Juliaca usted hace unos pocos días, justo en coincidencia con que se han cumplido 3 años de los hechos tan dramáticos que hasta ahora no alcanzan justicia con el asesinato de 18 personas. Y a diferencia de lo que suele pasar con otras personas que desde aquí van a Juliaca, que no necesariamente son muy aplaudidas ni bien recibidas, se le ha visto muy, digamos, empáticamente vinculada con los familiares de las víctimas. Cuéntenos un poquito cómo ha sido, en el marco de qué ha sido su visita. Efectivamente, se me ha invitado mediante un documento formal por parte de la Asociación Nacional de los Familiares de las Víctimas de las masacres ocurridas en el año 2022-2023. Yo, gustosísima, por supuesto, no podía desairar esta amable invitación y eso fue lo que motivó mi acercamiento, mi apersonamiento a estos actos conmemorativos que han sido culturales, artísticos, incluso religiosos, ¿no? Con una misa. Se me ha recibido, como siempre, porque yo he ido ya 3, 4 veces, bueno, en condición de turista, en un momento, también como fiscal de la Nación, y en esta oportunidad como una invitada para acompañar este dolor que todavía no cesa, porque la justicia les es esquiva hasta el momento, y gracias que públicamente yo agradezco al pueblo de Juliaca y a las víctimas, a los familiares que han reconocido mi trabajo en los escasos 10 meses que he podido estar en la función como fiscal de la Nación, que he hecho los mayores esfuerzos para que el EFICA-VIP de aquel entonces, el equipo especial, pueda avanzar lo que estaba retrasado, lo que estaba aletargado, para que se pueda lograr justicia lo más pronto posible. Eso ellos lo han reconocido públicamente y de verdad me siento bastante gratificada, pero sobre todo muy solidaria con lo que ellos están pasando aún. Ahora, pero junto con probablemente reconocer, como usted bien dice, lo que hicieron en su gestión en relación a los casos y a las investigaciones, también han ellos expresado muy abiertamente su malestar, porque casi a la par de su visita, el fiscal interino de la Nación ha desaparecido la EFICAVI que usted acaba de mencionar. Eso no solo desde la perspectiva de lo que usted ha sentido y escuchado de los familiares, sino técnicamente desde su posición como una persona vinculada al Ministerio Público. ¿Cuánto puede terminar afectando esas investigaciones de su perspectiva? ¿Por qué eso es bueno o es malo? Si es malo desde su perspectiva, no lo sé. Sí, yo lo que puedo decir es de que ha sido una decisión hasta cierto punto perversa por la fecha que ha escogido para emitir la resolución de desactivación. ¿Por qué digo perversa? Porque bien sabe el señor interino que entre diciembre hasta marzo aproximadamente de cada año es la conmemoración, ¿no? Se rememora estos hechos dolorosos para muchas familias. No pudo escoger peor fecha y como si fuera pues prácticamente poner más el dedo en la llaga. Ahora, la afectación es directa. ¿Cuál va a ser desde su punto de vista? Esto tiene todo un antecedente. Cuando Patricia Benavides crea el EFICAVIP, yo fui una de las primeras críticas, porque todo caso, señor Tuesta, tiene que estar en su lugar natural, donde está la escena del delito, donde están los testigos, donde están las víctimas heridas y muchas personas que pueden dar testimonio de lo que ha ocurrido realmente. Pero al traer a Lima, en realidad, desarraiga los casos, los quita de su lugar natural. Secuestras el caso, digamos, te lo alejas de los que están reclamando. Es que lo aleja, mire, ¿qué pasa? Con ese alejamiento genera demoras. Varios meses pasaron. Y ojo, de que primero se los encargó a criminalidad organizada que no tenía nada que hacer allí. Pero luego ya se crea este equipo para dar una sensación de que se va a lograr justicia prontamente, pero no fue así. Porque eso luego se fue demorando. Yo cuando he llegado en noviembre de 2024,
a tomar las riendas de la Fiscalía de la Nación, me doy cuenta de que había muchos casos demorados. ¿Diría usted entonces que la vocación detrás de la decisión no era que las investigaciones avanzaran de manera intensa, sino más bien tener el control centralizado de la Fiscalía de la Nación del rumbo de las investigaciones? ¿Llegó a la conclusión en ese momento? Llegué a esa conclusión en ese momento, por eso fue mi decisión total de que, además de otros casos emblemáticos, dar todo el apoyo a este equipo especial para que puedan avanzar en la medida de lo posible. Pero ahora esa estrategia se ha vuelto en reversa. Todo siempre con la finalidad de demorar y de generar impunidad. Es la verdad. Y el señor interino no lo va a poder negar. Porque primero que en la resolución de desactivación, señor Tuesta, no dice nada técnico. No expone demoras, fracasos, letargos, incompetencia de los fiscales. O sea, no hay una justificación, dice usted, para la decisión. No se justifica, no se dan buenas razones para que se haya desactivado. Solamente dice que como hay una especialidad, algo como que no debe haber duplicidad, nada más. Pero eso no es razón suficiente. ¿Y usted siente que la decisión que ha tomado el señor Tomás Gálvez, en la intención, no en la forma, porque parecería distinto a lo que hizo Patricia Núñez, pero en la convicción, en lo que está detrás, es lo mismo tener niveles de control de los casos para que no avancen? Por supuesto, porque no olvidemos que ha tenido una reunión privada con el señor Rospigliosi, que es un muy entusiasta procurador de que ya estos casos simplemente no deben existir y quiere proponer una ley para amnistiar también a quienes han presuntamente afectado por los investigados y acusados por estos casos. Entonces él lo que está buscando en buena cuenta es impunidad. Se han reunido con el señor interino y yo no dudo de que ahora sea, por eso digo en reversa, los equipos ya están formados, mal que bien han venido trabajando. Ya hay investigaciones preparatorias, quiere decir con autores, presuntos autores, que han cometido estos hechos. Y hay una acusación por lo menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Están avanzando. Y toda desactivación, y esto es bueno que la población lo sepa, toda desactivación se tiene que dar de manera paulatina, no repentina, no radical, no total. Cuando un equipo especial está trabajando y va avanzando, de a pocos se empieza a reducir su ámbito de acción porque ya deben ir culminando los casos. Pero este señor lo que ha hecho es ordenar en su resolución que se redistribuyan las carpetas fiscales. Señor, eso es grave, porque es como que yo estoy conociendo un caso y ordenan, se redistribuye y le llega a usted. Y usted no conoce el caso. Y hasta que se tome conocimiento total, no va a pasar un día. Pero además cuando las investigaciones refieren sistematicidad o se refieren patrones, el nivel de coordinación entre los fiscales que llevan casos diversos hace que vean desde una perspectiva más integral el caso. Totalmente. Ahora va a ser ese trabajo en equipo. Un caso en una fiscalía, otro en otra, que ni siquiera van a conversar probablemente. Aisladas, porque el hecho de que exista un sistema subespecializado no necesariamente garantiza el trabajo cohesionado de un equipo. Por eso es la diferencia entre un sistema especializado de muchas fiscalías especializadas con un equipo. Equipo especial, porque ese equipo es el que circula información, pruebas, elementos, datos, ¿no? Incluso estrategias. Es más cohesionado, es mucho más compacto. Y eso garantiza éxito. Y eso el doctor Tomás Gálvez sabe, ¿no es cierto? O sea, no es que... No, yo lo digo, lo ha dinamitado. ¿Para qué? O sea, pero cualquier en ese caso... Impunidad, demoras. ¿Por qué? Eso va a generar debilitamiento en algunos casos. Ayer ha salido una nota de que está garantizando la Fiscalía de la Nación que 54 casos van a continuar con toda la misma eficiencia. Pero no son solo 54 casos, son muchísimos casos más. Está hablando de un numerito, tal vez, como para tratar de suavizar lo que ha hecho. Pero no, tiene que ser todos los casos. Y ha sido un retroceso total. De acuerdo. Ahora, no ha sido solo la desactivación del equipo de FICAVIP que se ha a sola firma materializado el 6 de enero. También lo ha hecho con el equipo Lavallato. Y quiero entrar un poquito a eso porque se han producido casi simultáneamente tres cosas. La desactivación del equipo Lavallato, la suspensión de José Domingo Pérez y el archivo de casos cócteles. O sea, eso ha sido casi en simultáneo. Está coordinado. Ya está coordinado. A ver, toda la arremetida que parte desde el Congreso, que ahora lo estamos viendo, yo le soy sincera, hasta el año pasado yo no me percataba mucho
había personas que me decían, no, que esto están planificando, Delia, cuídate. Pero yo, bueno, de buena fe, ¿no? ¿Qué iba a pensar? Porque yo no soy política y no hago cálculos políticos, yo hago mi trabajo y bueno, pero ahora sí, ya nos estamos dando cuenta a la luz de los acontecimientos y de los resultados que están logrando estos señores, todo está yendo de una manera tan articulada, tan coincidentemente hasta en las fechas, ¿no? ¿Para qué? Para seguir implantando ya prácticamente una dictadura. El balance y equilibrio de poderes ya no existe. Y ahí está Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional que ya se sumó por más que quiera disimular, ¿no? Y la señora presidenta creo que es la más conspicua que está allí, precisamente dando esas afirmaciones que van en contra del Estado de Derecho. El mismo Congreso, el defensor del pueblo que no se sabe nada de él, ¿no? Solamente aparece para hacer cosas en contra del pueblo. Bueno, ahí donde usted estuvo hace unos días en Juliaca, un sector de pobladores le dijo ofensor del pueblo, ¿no? O sea, ya digamos, se ha ganado Pero luego, entonces, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Congreso, Defensoría del Pueblo. Exacto. ¿Ya enlistaría usted al Ministerio Público o todavía no? No, por supuesto, justo iba a culminar también ya lo tomaron definitivamente y está clarísimo. Ante el silencio, ya no sorprendente, yo creo que ya ahorita ya podemos llegar a otras conclusiones con el silencio que mantienen los demás colegas, los fiscales supremos. Sí, ahora, pero ahí se ha producido, y quiero que hable en el Ministerio Público, una captura singular, porque a diferencia de lo que ha pasado en otros lados, la captura es porque el Congreso entra por la fuerza o por contraprestación a una institución y la captura, ¿no es cierto? Así es. Pero en el caso del Ministerio Público, más bien ha sido como una entrega, como que el señor fiscal de la Nación interino, él se ha empeñado, él ha ido a ofrecer al Congreso, él ha hablado con el señor Gerí, él ha hablado y después él ha respondido a los pedidos que ellos le han hecho, ¿no? No, pero mire, es que siempre hay que mirar hacia atrás. Lo que sucede que tanto la señora Benavides como el señor Gálvez e incluso el señor Carlos Arce, que ya volvió, los tres tienen investigaciones o han tenido investigaciones que han sido ya hace meses archivadas en el Congreso, en este Congreso. Entonces, ese es el primer paso, es el entregable, digamos, el primer entregable para ellos, hago para que hagas, ¿ya? Ajá, y o sea, usted dice que ha habido un canje entre archivo de las investigaciones de estos tres magistrados. Se colige, se deduce, porque no es normal que un fiscal de pronto se entregue, cuando llega como interino, lo cual es un honor para él, que de pronto vaya y pida disculpas, que prometa que no va a ser excesivo y que hasta ahorita no se vea que está accionando realmente con casos graves que ya estaban prácticamente culminados para que se accione contra ciertos altos funcionarios. Entonces, eso a mí me hace colegir de que acá ha habido pues definitivamente hasta un contubernio, es muy probable, sí, porque eso vendría a explicar tanta modosidad, tanta gentileza del señor fiscal interino para que simplemente el poder político lo apoya, le ha dado el presupuesto, o sea, él en bandeja todo. Sí, sobre esto último que usted acaba de mencionar, en un acto además que el propio señor Tomás Gálvez ha exhibido entusiastamente, ha dicho lo siguiente, que eso es por la bendición de Dios, el que era presidente del Congreso se convirtió en presidente de la República y eso hizo posible que nos pudieran dar el presupuesto, ¿no? Porque le han dado presupuesto al Ministerio Público. Pero además dice lo siguiente, en cambio la doctora Delia Espinosa, por actuar de la manera como actuó, evitó que nos dieran el presupuesto. Usted ha escuchado, ¿no es cierto?, lo que ha dicho. ¿Y qué piensa de eso? Mire, lo primero que está blasfemando, porque no se puede incluir a Dios, ¿no? Cuando uno es verdadero creyente de fe, no puede incluir a Dios en semejante mentira, porque no puede meter a Dios cuando él sabe que él es el que lo ha librado de una investigación prácticamente incompleta sobre violación al señor Gerí, que obviamente cuando se le borra una carga de esa naturaleza a un funcionario como Gerí, obviamente pues lo deja con el paso libre para que pueda ser, como ya hemos visto, presidente de la República, interino. Entonces, acá no es un tema de Dios, es un tema de los hombres, es un tema de él, que es el que le ha dado precisamente ese pase. Ahora, mi actitud ha sido constitucional. Si mi actitud ha sido inconstitucional, ¿por qué no tengo una carpeta por hermanitos, por cuello blanco, por criminalidad organizada, por pactar con los
congresistas o con algún otro empresario por ahí, o me reúno a escondidas con un empresario, ¿por qué no tengo esas carpetas? ¿Se da cuenta? Y la gente ya se está dando cuenta, ya se está percatando de que a quien no tiene ningún reproche grave, como sí lo tienen otros colegas, y yo lamento, pero es la verdad, están ahí sentados mientras a mí me tienen afuera. Ajá. Pero yo confío que el Estado de Derecho, señor Tuesta, va a prevalecer. Y me estaba olvidando con el comentario del colega del doctor José Domingo Pérez. Mire, el hecho de suspender a alguien es porque es de tal gravedad la falta que hace imposible su permanencia, porque es un peligro y que puede volver a repetir esas inconductas o irregularidades. Mire, por favor, si por este caso, ¿no?, de que le han devuelto las denuncias, a muchos fiscales se les encuentra una serie de irregularidades, o a algunos, digamos, no a muchos, pero si tuvieran que suspender por situaciones similares a la del doctor José Domingo, tendríamos que también tener a varios fiscales suspendidos, ¿eh? Incluso los que tienen carpetas abiertas todavía, que incluso son más peligrosos que lo que puede haber hecho el señor José Domingo Pérez. Sí, pero está el otro elemento, además, que él me decía aquí el otro día, que lo están suspendiendo cuando ya él no es el fiscal del caso y no hay posibilidad de que repite el mal comportamiento que supuestamente tuvo en el caso. O sea, es decir, no hay una correspondencia en la decisión. Así es, no hay coherencia. Y para tratar de justificar, entre comillas, la decisión, cogen una declaración que él dio en un medio, en el TikTok, cuando él habla y le preguntan sobre el caso del señor Castillo, y él dice que a él le parece que no ha sido en tal condición y que le parece que no está bien, y eso lo introducen a la carpeta y con eso lo suspenden. Pues, o sea, ya eso es prácticamente persecución. Y es un buen punto esto, de que si ya no es parte del equipo o simplemente ya no está al mando, a la dirección de esa carpeta, entonces ya no puede ser un peligro para repetir esos actos de inconducta. Por lo tanto, se le podía haber mandado tranquilamente al despacho que le corresponde, que es anticorrupción, pero ¿por qué suspenderlo? Yo veo que acá ya prácticamente hay un ensañamiento. Ya con la primera suspensión que él sufrió, creo que ya, bueno, se puede haber entendido y esto, pero ya ahora, ya prácticamente se están desatando ciertos personajes, y como yo lo dije en su momento, el 16 de junio, quítense las máscaras, desenmascárense. Y creo que me han hecho caso, porque están desmascarándose Congreso, Junta Nacional, Tribunal Constitucional, los demás, ¿no? Incluso el señor Fernández Gerí, que si fuera realmente celoso en la persecución de irregularidades fiscales, debería estar suspendiendo a varios, a varios, y que no solamente sean contrarios a su manera de pensar, sino también a sus propios allegados. ¿Y qué hace la diferencia de que con algunos sí, con otros no, en el señor Fernández Gerí, por ejemplo? Cuando usted refiere que hay varios otros, esos varios otros, ¿qué tan distintos son de, como por ejemplo José Domingo Pérez, que a él sí lo suspenden y a los otros no? No voy a dar nombres porque es un tema que lo están viendo en la primera fiscalía, que está en investigación, anticorrupción, bueno, ya con una persona muy allegada al fiscal de la Nación interino, pero hay varios fiscales, entre provinciales y superiores, ahorita en ejercicio, que están seriamente involucrados en cuellos blancos, investigados. ¿Por qué no los suspenden? Porque no olvidemos, cuellos blancos es una presunta organización criminal en la que se han estado haciendo contubernios, ¿no?, y arreglos bajo la mesa respecto de casos, de designaciones, de te pongo aquí, te pongo allá, pero sobre todo el tema de los casos. ¿Y acaso esos fiscales que están involucrados en cuellos blancos y que ahorita están ejerciendo la función no presentarían un peligro para la institución? Señor Fernández Gerí, evalúe eso, evalúelo. Porque no puede ir solamente por un lado con ojo de pirata para mirar a un lado pero no mirar el bosque, ¿no? Ahora, pero si esa fuera, pero los cuellos blancos no existen, según el doctor Tomás Aladino Galvez. Es decir, usted está haciendo una elaboración fiscal en el marco de algo que él dice fue una invención. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, el señor yo creo que está alucinando, porque entonces sus audios no existen. Sus audios existen, y con el señor Inostroza. Y las colaboraciones que ha permitido el señor Walter Ríos, ¿no?, que está purgando incluso cárcel, ¿no? ¿Y por qué se fugó el señor Inostroza entonces? Porque si no hay nada, él no debió fugarse.
debieron seguir tal vez con su amistad con el señor acá, con el señor Gálvez, acá en Perú, transitando tranquilamente. Porque cuando uno hace ese tipo de afirmaciones, uno, nadie huye, no pierde contacto, no retira a los fiscales o a las fiscales que lo están investigando. Simplemente se allana, que sigan investigando, porque no hay temor, porque no hay nada que tapar o nada que ocultar. Simplemente, señoras, hagan sus informes, bueno. O no desactive el equipo cuellos blancos. Menos cuellos blancos. Ya mire, eso ya ha sido realmente escalofriante. Porque, ¿por qué desactiva eso? Ahora, la Junta Nacional de Justicia igual, también están como piratas. Ven por un lado las infracciones graves, pero no ven por el otro. Hasta este momento yo no veo que hayan iniciado una carpeta de oficio por esa desactivación de los equipos especiales que no tienen ningún fundamento y también por haber retirado, bajo un claro conflicto de interés personal, haber retirado a las dos fiscales, Suprema Provisional y Junta Suprema Provisional, de la investigación sobre él en la carpeta 17-2022. Ahí está, carpeta 17-2022, ahora, ahí usted, que sigue abierta. Ahora, usted ahí hace mención al rol que debiera cumplir la Junta, que está habilitada para ese tipo de casos. Totalmente. La otra podría ser el propio Congreso, ¿no es cierto? Que Por podría supuesto, claramente investigar. porque es un alto aforado. ¿Por qué cree usted que no pasa? Porque lo están protegiendo, es clarísimo. Es su fiscal favorito. Claro, mientras a mí, el señor Montoya y varios, el señor Salguana, han dicho que yo soy un peligro para la nación. No, en realidad lo que han querido decir es que soy un peligro para ellos. Porque no les gusta que les pisen los talones, que se investiguen los delitos o presuntos delitos de manera objetiva, de manera totalmente imparcial, aunque, bueno, los fiscales somos más objetivos que imparciales, pero con la legalidad, y ellos lo saben. Ahora, cuando usted dice que el señor Tomás Gálvez es el fiscal favorito de esta coalición, de este sector que está en el poder, le pregunto en términos más puntuales, desde su perspectiva, habiendo hecho esa afirmación, ¿usted cree que si tuviera ese sector que elegir un fiscal de la nación, elegiría entre Tomás Gálvez, Patricia Benavides o Arce Córdoba? Porque a los otros no los quieren, ¿no es cierto? A los otros, sin duda, a usted de ninguna manera. No, en realidad los tres están entre los favoritos, son el triunvirato que tal vez ellos, y hasta yo diría cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque como ya se han dado cuenta el poder político de que todos están yendo como en coro, porque a mí, sinceramente, me ha decepcionado la actitud de los colegas al no decir nada sobre la desactivación de los equipos especiales, cuando a todas luces se está notando de que eso va a debilitar los casos. Y eso a mí al menos me hace pensar de que ya todos están en la misma línea, todos están conformes y de acuerdo con lo que está haciendo el interino y que cualquiera de ellos podría asumir tranquilamente. Entonces el Congreso va a estar contento, tranquilo, cómodo con cualquiera de los que salga elegido, menos con Delia Espinosa, porque Delia Espinosa, su actitud no es amistosa, no es cordial, pero no se trata de eso, simplemente de que yo he estado actuando conforme a lo que la legalidad manda y ellos han estado pues prácticamente ya simplemente actuando en una sola línea, ¿no? Ahora, mientras le escucho, estaba efectivamente viendo la actitud y el comportamiento que han tenido instituciones varias, con el caso suyo y con el señor Tomás Gálvez. En el caso suyo, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Congreso actuaron en simultáneo para habilitar rutas distintas para el mismo objetivo, sacarla de la Fiscalía de la Nación. En el caso del señor Tomás Gálvez, por lo que usted acaba de decir además, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso y el Tribunal Constitucional más bien han actuado de cara a que reingrese, se mantenga y pronto lo elijan como fiscal de la Nación. Y algo más grave, que casi nadie, pero yo lo estoy recordando. Cuando al señor Tomás Gálvez le permiten regresar, a la señora Benavides le declaran nulo su destitución y también le permiten regresar a Carlos Arce, a los tres. Son casos que se declaran nulos, no es que los absuelven o los declaran inocentes de las faltas graves que tienen encima. Eso quiere decir, las nulidades es que se tiene que volver a procesarlos. Pero mire, han pasado más de medio año y no pasa nada. No se han abierto ningún proceso. Porque ya yo tengo información de la misma Junta Nacional de Justicia, porque hay gente correcta que por ahí está trabajando, que están jugando a la prescripción. Quieren que siga pasando el tiempo para que en su momento, prescribió. Porque claro, el Tribunal Constitucional dice, por ejemplo, ¿no? Los procedimientos inmediatos
no se condicen con el debido proceso, en fin, y insta a la Junta que vuelva a hacer procesos, digamos, no inmediatos, sino regulares, ordinarios, para determinar si es que corresponde o no a una institución. Y eso no se ha hecho. ¿Dónde está la celeridad? No, pero con Delia Espinosa hay celeridad. Y justo hace 2 días ya le notificaron a mi abogado, el doctor Luciano López, el informe emitido por la señora María Teresa Cabrera, que es muy entusiasta contra mi persona, el informe de destitución, proponiendo la destitución, en el caso que es nulo, totalmente nulo, por no haber... O sea, ya hay una propuesta de destitución. Sí, de la señora Cabrera. Está corriendo, es la instructora. Ella es la instructora. Sí, por eso digo, conmigo están corriendo de una manera para allanar el camino, porque quieren que el señor interino logre su ansiado anhelo, su sueño dorado de ser fiscal de la Nación titular. Pero yo les recuerdo a los colegas, doctor Villena, doctora Zoraida, doctor Pablo, ustedes fueron los que propusieron, y especialmente el doctor Villena el año pasado, como interino, él propuso, no hay que elegir todavía en mayo, que la destituyeron a Patricia Benavides, no hay que elegir todavía fiscal de la Nación, porque ¿qué pasa si ella va a reconsiderar o va a apelar? ¿Y qué pasa si le declaran fundado? Ella va a tener que regresar. Entonces no nos apresuremos. Todos estuvimos de acuerdo, respetando el derecho y respetando a la persona de la señora Benavides. Ya. Por eso se extendió toda esa apelación, reconsideración, hasta octubre. Ya, pero usted, ¿qué no está queriendo decir? Que no podrían elegir bajo ese criterio no fiscal de la Nación. No debe. Pero si la destituyen a usted, como quiere María Teresa Cabrera, ¿ese no sería el elemento que falta para que ya lo elijan? No, porque también se le destituyó en mayo del 2024 a la señora Benavides. Ah, cuando la destituyeron, Claro. no cuando estaba suspendida. No. O sea, no fue el determinante para elección suya el hecho de que ella esté destituida, la sola destitución, sino que active todos los mecanismos que podrían revertir esa decisión. Eso lo propuso el mismo interino. Ya. Eso lo propuso el mismo interino. Y eso está en un acta fiscal, Por o sea, supuesto, todo eso está Ahora, en Tomás acta. Gálvez no estaba ahí, ¿no es cierto? En ese momento. No estaba él lo reponen después. Así es, él lo repone recién, pues, julio, agosto. Ya, pero él está esperando que la destituyan para que ella convoque, ¿ah? Está Ese es el sentido. desesperado. Y creo que no lo oculta, porque él está hablando que ya, él ha dicho, en enero, en enero vamos a tener a fiscal de la Nación titular. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente él está en conversaciones, como ya se ha demostrado, que él conversa muy entusiastamente con el señor Guino Ríos, y además a él lo están protegiendo en la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué no le reinician su caso de faltas graves? Ajá. Lo están protegiendo, entonces están esperando o el eso. hecho de que haya sacado a 2 fiscales que lo investigaban a él, ¿cómo no va a llamar la atención a la Junta Nacional de Justicia y decir, oiga, eso no es normal? Sobre todo teniendo antecedentes, como el caso de la señora Bersabe Revilla y otros, Señor donde Tuesta, sí se habilitaron procedimientos. Yo lo he dicho ayer en otro medio, eso es corrupción. Eso es corrupción. Así de la yo Junta lo Nacional digo. de Justicia. Por supuesto. Por eso esos señores van a tener que rendir cuentas, y son delitos de corrupción que tienen penas muy graves, muy altas, ¿correcto? Entonces, ellos tarde o temprano van a rendir cuentas, salvo que estén tan confiados, porque esa también es otra hipótesis que por ahí me han estado alcanzando personas entendidas en la materia. ¿Por qué están actuando todo este sector que ha tomado el poder, que ha centralizado todo el control del poder? ¿Qué pasa? ¿O es que se está trabajando, ¿no? Por no decir cocinando, trabajando, preparando un fraude para quedarse en el poder? Porque el Congreso, para empezar, saben que nadie los quiere y que la gente no va a votar por ellos. Ahora, en esa perspectiva, ¿cómo se materializaría este fraude y quiénes serían los avales, entre comillas, institucionales que lo sostengan? Yo tengo mis leves o ya más fuertes sospechas que por ahí podría estar el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué lo digo? Con un fundamento que ellos lo saben y yo los voy a denunciar en su momento. Me han quitado el voto. Y la inhabilitación, el artículo 100 de la Constitución señala solamente inhabilitación para ejercer cargo público. ¿Ya? Nada más. Pero ellos han ido más ¿Pero allá. a qué se refiere que me han quitado el voto? Es que me han sacado del padrón. Lo han sacado en una resolución. ¿Del padrón? Del padrón electoral, que yo no puedo votar. ¿Pero eso cómo puede ser? O sea, digamos, la me han quitado mi inhabilitación derecho es... político. O sea, Claro, votar. la inhabilitación es
digamos, el acto que impide que usted pueda tener un cargo público. No puedo postular, obvio, no puedo postular, no puedo cargo ser público. contratada a cargo público. Sí, en el ámbito privado, correcto, asociaciones, pero le han quitado el asesorías. derecho a votar, le han sacado del padrón electoral. Sí, señor, ahí hay una resolución y me han sacado del ¿Pero padrón. bajo qué criterio? ¿Por la inhabilitación? Por eso, sí. ¿A qué otro inhabilitado le han quitado la posibilidad También de votar? le han quitado a la señora Macetti, al señor Vizcarra, al señor, ay, no me acuerdo, ahí dos más por ahí, sí, a un grupo. Bueno, y la diferencia es que los señores tienen carpetas por delitos graves de corrupción. Ajá. Pero a mí me han puesto ahí como si yo fuera de la misma. Pero igual, a nadie, salvo que haya una resolución judicial que nos quite los derechos políticos, Sí, que claro. nos inhabilite Claro. para ejercer derechos políticos. Pero estos señores están actuando con una ignorancia supina, total. Pero eso yo voy a hacer valer mi derecho, porque se han ido exageradamente y han tomado la resolución del señor Fujimori del año 2004. En una parte, en el considerando 20, dice la resolución, habla en teoría que la inhabilitación también quita el derecho a ser elegido o a elegir. Eso es teoría. Pero en el derecho peruano, la Constitución peruana, no está así. Ellos han tomado la teoría y la han extrapolado, la han puesto encima de nuestra Constitución y me han quitado el derecho al voto. Pero bueno, eso yo voy a ejercer mi derecho en su momento, ¿no? Por eso digo, tengo mis sospechas que el Jurado Nacional de Elecciones, con estas ilegalidades, de pronto pueda cometer otras. Ajá. Sí. Ahora, quisiera yo irme al otro componente del sistema de justicia. Ya hablaba usted del Ministerio Público, del Poder de Tribunal, de la Junta, el Poder Judicial, ¿no? El doctor César San Martín, antes de irse, porque ya cumplió 70 años y se ha ido jubilado, cesado, ¿no? Dijo, ahora es que vienen por nosotros. Este va a ser el momento de la arremetida contra el Poder Judicial. Y la doctora Janet Tello, en su discurso inaugural, teniendo al presidente Gerí, al señor Rospigliosi al frente, ha resaltado y ha respaldado la labor de los jueces, que entre otras cosas no están aplicando leyes que consideran inconstitucionales o inconvencionales. Claro. ¿Qué piensa de eso, de esa resistencia más bien judicial que está siendo respondida? Ha visto usted, el señor Rospigliosi ha ido contra jueces de una manera brutal. Para usted no es una novedad, contra usted fue de esa manera también, totalmente. Pero ya le ha ampliado al Poder Judicial, o algunos y algunas miembros del Poder Judicial. Y es más, él ha intervenido, o sea, no sé cómo ha logrado filtrarse en una audiencia que él no es parte. Ajá. Y eso es con un claro afán de amedrentamiento, una intención abierta y pública de generar temor en el juez, en este caso, que está viendo un tema que él no tiene nada que hacer. Yo creo que el señor en fin, debía haber sido ya llamado también la atención por parte de la presidenta del Poder Judicial, porque no se puede uno quedar mirando lo que sigue haciendo el poder político, que se está pues prácticamente, está avasallando hasta la autonomía, la independencia de un juez del órgano judicial. ¿Qué podría hacer la presidenta del Poder Judicial más allá de pronunciarse públicamente? Emitir, sí, pronunciamientos, o hacer una conferencia de prensa, o llamar al orden, llamar a la prudencia, ¿no? A la prudencia al señor Rospigliosi, que en realidad está desbocado. Ahora, desde su perspectiva, digamos, como representante del Ministerio Público, como fiscal, ¿es pasible una denuncia penal, por ejemplo, por ese tipo de participación? Porque el Código Penal establece que no puedes entorpecer la labor de otro funcionario, menos si administra justicia. Mire, imagínese que Delia Espinosa hubiera hecho eso. No solamente denuncia penal por abuso de autoridad, coacción, sino infracción a la Constitución, porque el señor ha ido más allá de sus propias competencias legislativas o de fiscalización, que tiene otro ámbito. Él ha cometido infracción a la Constitución en diferentes artículos, Sí, y eso es materia de un análisis que se tiene que hacer. El Poder Judicial tiene que reaccionar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Y el señor San Martín, el comentario que usted ha hecho, él ahora recién creo que se da cuenta, o no ha querido darse cuenta antes, de que ya venían por nosotros o ya vienen por los jueces. Lo que sucede es que él tuvo la oportunidad de no permitir que al Ministerio Público lleguen fiscales tan cuestionados y con graves denuncias constitucionales. Recuérdenos un caso concreto. El caso de la suspensión, que el doctor León Velasco, Segismundo León, correctamente declaró fundado el pedido de suspensión temporal en el cargo. Es una suspensión preventiva respecto de la señora Benavides. Pero lamentablemente la sala del señor San Martín
Es verdad. que cuando desea o cuando deseaba generaba doctrina jurisprudencial. Claro. Pero en este caso se quedaron cortos. ¿Qué pasó? Es verdad. Pero Validó, simplemente dijo que no, que en el Congreso no se había levantado el fuero, se había archivado y ahí quedó. Pero la señora estaba volviendo. Ajá. Y la señora, todas luces, es un peligro. Es bueno recordar. Lo mismo con el señor Tomás Gálvez. Mire, lo hemos pedido para que se evite lo que ahora, mire, la historia me ha dado la razón. Se ha plasmado, se ha consumado el peligro que yo advertí cuando pedí la suspensión de Tomás Gálvez. ¿Qué ha hecho ahora? No ha reiterado sus ilegalidades, no ha retirado con claro conflicto de interés a las 2 fiscales que lo estaban investigando. Claro. Ese es el peligro. O sea, lo que en su momento era un peligro por evitar, se ha materializado. Se ha materializado gracias a la pasividad, o, no quiero decir otra cosa, del señor San Martín y su sala. Ajá. Ahí está. Por eso es importante recordarlo. Claro. Ahora, y la pregunta que quiero hacerle en relación a, usted ha mencionado a Rospelio, que es la expresión más burda de la amenaza o la manera atarantadora contra el sistema de justicia. Pero a la par que le dice a usted lo que le dice a los jueces lo que le dice, cuando le preguntan sobre la cita clandestina del presidente de la República con un empresario, dice, ¿le gusta el chifa? Pues ¿cuál es el problema? Y lo relativiza, lo ridiculiza. Le quiero poner en esa escena, doctora Delia Espinosa, un presidente de la República, 10:30 de la noche, un 26 de diciembre, todos estábamos celebrando las fiestas navideñas, encapuchado, con buzo, con morral, se mete a un chifa, a un privado de un chifa, a hablar con un empresario que ya sabemos es proveedor del Estado, tiene muchos intereses con el Estado y tiene muchos negocios con el Estado. ¿Es o no un caso en el que el Ministerio Público ya debiera estar actuando? Hace rato, y lo he dicho ya creo hasta ahorita en 2 entrevistas. Por supuesto, a igual razón, igual derecho o igual responsabilidad. Me refiero a la más alta magistratura del Estado, que es la Presidencia de la República. En su momento, cuando el señor Pedro Castillo también, de manera impropia, totalmente irregular, se reunía a oscuras, se iba ahí a Zarratea, no sé si para tomar, comer o tomar lo que sea. O para hacer negocios a escondidas. O para hacer negocios, claro, cosas santas o no santas, lo que fuera. Pero, ¿qué sucede? Todo funcionario público, presidente y cualquier otro funcionario, todos tenemos la obligación de transparentar. ¿Qué quiere decir? Registrar nuestras salidas, nuestras entradas de nuestra sede laboral, y también registrar quiénes nos visitan, quiénes nos están visitando, a qué hora llegan, a qué hora salen, grabaciones, todo. Entonces, si el señor sale de su ámbito natural, no recibe, más bien a quien debe recibir, a este señor chino, en Palacio, y es él quien se retira y encima se pone capucha, al mismo estilo pandillero, para ocultar su rostro y su figura, entonces hay cosas no santas. Y para esto no hay que ser necesariamente un iluminado para darse cuenta, sino que hay que tener lógica y sentido común. Un presidente es una persona pública, y como pública yo no puedo salir con mi gorro así toda, no, porque las 24 horas tenemos el cargo, señor Tuesta, las 24 horas. Y es diferente, si hay sol, ahí sí ponte tu capucha, pero si en la noche, tapado, no, definitivamente. Y el cambio de versiones del señor, porque inicialmente dice él, yo me fui a conversar con él sobre el asunto del Perú Amistad con China y vamos a ver el 1 de febrero lo que estamos preparando. Luego dice, en realidad me fui a comer. Luego dice, a Johnny lo conozco desde antes. Es decir, ha ido como incorporando elementos. Y claro, son suficientes sus disculpas porque él dice, entiendo que es un error, porque hay mucha suspicacia con lo que pasó con otra persona y por eso puedan creer. Es más, dice, yo le he dicho a mis colaboradores que no está bien hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Ese alegato es suficiente? Listo. O él dice, ¿qué podría hacer el Ministerio? ¿Qué hubiese hecho usted, por ejemplo, como fiscal de la Nación si estuviera en este momento en el cargo? Inmediatamente abrir una indagación preliminar por algún delito aún no tipificado, porque se puede hacer eso, y generar información. Primero, pedir información, registros de la hora, el día que el señor ha salido de Palacio. Así, a qué hora ha salido, con quién ha salido, información a través de su equipo de seguridad. ¿Listo? También información y cámaras de este chifa. ¿Sí? No solamente de la entrada y salida, sino también del salón, porque en todo restaurante y sobre todo de este prestigio hay cámaras de seguridad. Inmediatamente, eso es lo primero que hace todo buen fiscal.
jalar toda la tecnología que está instalada en los lugares, registros, firmas o lo que fuere, declaraciones, ya, inmediatamente, eso se tiene que hacer muy rápido. ¿Por qué fue así vestido? Mire, cuando uno va a hacer primero la celebración peruano-china, la amistad, eso más bien se hace públicamente, sí, claro, abiertamente. Es más, nos damos la mano, listo. Ahora, si va a ser solamente para comer, ¿pero por qué va tapado? Sí, claro. Estamos en verano, ¿por qué va tapado? ¿Y por qué fue con un morral? ¿Le llevó un regalo al señor? Porque generalmente yo no veo varones que lleven un morral. No. Es bien difícil, salvo que estén de viaje, bueno, o sean camarógrafos tal vez, no sé. O sea, cambista. Cambista, de pronto, ¿no? O esté llevando de repente si es que tiene alguna cuestión de salud, ¿no? Que lleve algo por ahí para cambiarse. Bueno, no sé, pero son cosas que tienen que indagarse, por eso digo. Pero si ha habido tanto entusiasmo y tanta contundencia con el señor Castillo, lo cual me pareció muy bien, también porque no hay la misma contundencia para que se investigue y a nivel del Congreso al señor Gerí, porque no es normal lo que ha hecho. No es normal, no es lógico, no es usual y no es propio de la investidura de un presidente. ¿Y las respuestas que él ha dado a usted le dan satisfacción o le generan mayores dudas y preguntas? De lo que ha dicho Gerí sobre la reunión hasta ahora. Hay muchas dudas y eso amerita una investigación, por eso digo, que espere el señor fiscal de la Nación interino. Sí. Eso tiene que ser de inmediato. Porque eso no lo puede hacer sino el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, pero también en el Congreso. Y el Congreso, bueno, está claro que en el Congreso, ha escuchado usted al señor Rospigliosi, ha dicho, le gusta el chifa, pero ¿cuál es el problema? O sea, esa ha sido su primera reacción. Sí, pues seguro a él también le gusta, a los dos les debe gustar bastante el chifa. Sí. Y ahora, y Tomás Gálvez, entonces, a estas alturas, ¿han pasado cuántos días? Esto ha sido el 26, se ha conocido hace una semana casi. Démosle una semana. Yo entiendo también a veces y por experiencia que son tan agobiantes, tan abrumadoras las labores en la Fiscalía de la Nación. Démosle una semana a ver qué carpeta se inicia. De pronto están todavía organizándose en la Fiscalía de la Nación. Yo le daría un poquito a ver el beneficio del tiempo para que sí o sí tenga que iniciar esa investigación. Ahora, porque hay un elemento que al fiscal de la Nación debiera llamar a la acción inmediata para evitar cualquier duda, que él le archivó un caso ya al señor Gerí. Entonces, claro, si yo le archivé un caso al señor Gerí, digo, para que no vayan a creer de que hay una lógica de favorecerlo, voy a abrir, en el marco del debido proceso, una investigación. No, y además ahorita estoy pensándolo nuevamente, estoy siendo muy amable, digo, vamos a darle una semana, pero en una semana ya borraron videos, ya generaron registros, o sea, se puede hacer cualquier cosa en una semana. Por eso, en ese tipo de situaciones tan alarmantes y cuando se trata del presidente de la República, la Fiscalía de la Nación tiene que actuar inmediatamente porque estamos hablando del interés de todos, no solo del interés personal del señor Gerí. No es un caso privado, es un caso de interés nacional. Ahora, y claro, y se van sumando, y le pregunto, otros elementos. Y aquí en sus 13, por ejemplo, suma un elemento adicional. Dice que el señor Xi Guoyang, ese es el señor Johnny para los amigos, porque el presidente de la República ha dicho a Johnny lo conozco. A la cuarta vez que le han preguntado, ¿no es cierto? Ya ha dicho, pero a Johnny lo conozco hace tiempo. O sea, me da la impresión a mí como que ya diciendo, oye, no vaya a ser que encuentren algo de atrás y para que, ¿no? Marcando una relación. Un grado de confianza. Hay una convocatoria que se firma 5 días después de la reunión del señor Gerí en el Chifa, o sea, una licitación para la compra de 80.000 equipos audiovisuales para poner a 8.000 unidades de transporte en Lima y el señor va a participar de eso, ha expresado su interés por participar. Y 5 días después de la reunión, el 31, justo el último día del año, también a través de una resolución del Ejecutivo, dispone la resolución de Petroperú y se ha difundido ayer en la pista clave, esta unidad investigativa en Internet, que dice que una empresa china ha expresado su interés por comprar Petroperú también. Entonces van sumándose como... Tiene una hidroeléctrica que no funciona, que necesita un empujón en el Estado para que funcione y tiene varios otros negocios con el Estado. A eso me refería. Entonces yo llamaría el misterio del Morral. Por eso me refería a las cámaras de seguridad. Es muy interesante, muy importante. Y esa es la acuciosidad, la estrategia fina que debe siempre desarrollar un fiscal. Un fiscal que tiene experiencia, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Para que se recabe cuanto antes y no se manipulen los registros audiovisuales. Claro, pero cuando usted dice, tratando de escribir o sintetizar el caso
como el misterio del Morral, digamos, puede intuir, no es que le esté imputando algo, pero en el marco de una hipótesis, una teoría del caso, podría ser recibir inclusive una coima. No, o sea, no estoy diciendo que eso haya pasado. Lo que No se estoy afirma, diciendo, pero nada se descarta, porque el hecho de ir totalmente a hurtadillas, ocultando su propia identidad, pues como que no es sano, y más aún en una figura pública, yo repito, una figura pública. Y si se va a reunir con un amigo, ¿quién se oculta para reunirse con un amigo? no, además sobre todo ¿no? cuando él habitualmente más bien publicita mucho sus actividades, comiéndose un anticucho, agarrando un perrito. Exacto. Miren, hasta te da popularidad que te tome una cámara en un chifa tomando tu sopa guantán, ¿no? Ah, el presidente toma su sopa guantán Claro, en un chifa. es un estilo, Pero, un estilo muy Barack Obama en abierto. Estados Unidos un día se salía de la Casa Blanca y se iba a comerse un hot que una tía, y toda la gente lo miraba, en fin. Pero no ha sido el caso, ¿no? El estilo como figura pública. Entonces Claro. ese estilo tiene que ser de día, de noche, de madrugada, en cualquier momento. Sí. El estilo tiene que ser abierto a la población porque tenemos que estar en los ojos de todos, nos guste o no nos guste, porque por eso somos funcionarios públicos, ¿correcto? Entonces Sí. no podemos estar a ocultas. Sí, debo terminar preguntándole Sí. dos cosas, regresando a Sí. el comentario inicial que nos hizo gentilmente cuando nos contó de su viaje a Juliaca. El otro día, y disculpe usted la insignificancia, pero es un hecho que puede ser muy significativo, una conversación que una periodista tiene con una parlamentaria, la periodista dice, ¿cómo que niños murieron fueron asesinados en la masacre? ¿Cómo que niños? ¿Cómo que es eso? Que es una narrativa que se ha generado. Digamos, usted ha sido fiscal de la Nación, ha visto los casos. De hecho, ha denunciado por los casos ante el Congreso Sí. a la propia Dina Boluarte. Sí. ¿Hay o no niños adolescentes que fueron víctimas de estas masacres? De 15 años, de 17 años, de 18, 19 años. A ver, cuando decimos niños, estamos hablando de una edad que todavía están terminando de estructurar su personalidad, están entrando a la vida adulta. Pero hay que ser bastante perversos y sobre todo de la periodista que usted habla, es madre, creo, sí, recuerdo que es madre. Si una tiene entrañas de madre, una no puede expresarse de esa manera, como prácticamente ninguneando, como diciendo, pues, por favor. Ahora, al margen de la edad, señor Tuesta, o sea, si no han sido niños, si han sido de 20, 25, 30 o 60 años, ¿la vida no importa? Es que acá no es cuestión de la edad. Obviamente que es mucho más deplorable y mucho más trágico, porque estamos hablando de vidas que están recién surgiendo, ¿verdad?, en sus escasos años. Pero no tener esa sensibilidad, para mí es monstruoso. Una persona que por más que le estén pagando en un canal, no puede seguir un libreto o seguir un guión totalmente despreciando la propia vida, al margen de la edad, señora o señor, quien haya sido, quienes se expresen de esa manera, o que lo tuvieron bien merecido porque salieron. Se ha descartado, y esto lo vuelvo a decir porque me consta, y ahí está en los expedientes, en las carpetas fiscales, no eran terroristas, no habían pochos rojos ni balas dundún, no habían armas. Los señores salieron a protestar por cualquier cosa, porque es un derecho a la opinión, un derecho a la protesta, y la policía, ordenada por altos mandos, y eso viene desde la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es la presidenta, eso fue órdenes, porque también no solamente responsabilidad de quienes dispararon, sino de quienes les ordenaron disparar. La protesta puede ser de cualquier magnitud, pero está descartado que usaron armas letales, piedras, palos, y no hubo cuerpo a cuerpo, porque de lejos les han disparado. Ni siquiera se puso en riesgo la vida de los policías. Ahí están. Y sí, yo ya fui también a ver Ullari, ¿no?, la película. Y es escalofriante. Hay videos que yo no había visto porque yo no llevo los casos, pero a mí, sinceramente, me ha motivado hasta las lágrimas. Somos seres humanos, somos hermanos. Acá, de Tumbes a Tacna, todos somos uno solo, señor Tuesta. Y eso yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Basta de polarizar. Y ahora con la campaña electoral, basta de polarizar y basta de decir que los izquierdistas, que los de derecha, nadie. Todos somos peruanos. La Así competencia sana, leal, debe darse, con argumentos, con discusión y debate de ideas. Pero basta de estar terruqueando, basta de estar diciendo que son brutos o achorados. No,
Acá no, hay que ser, si no somos unidos, ese es el problema. Hay alguien o varios que están interesados, señor Tuesta, en generar desunión. No, hay gente que vive el conflicto. Sí, hay gente que vive el conflicto, discriminación y racismo dentro del Perú, sí, cuando todos somos iguales. Sí. Más desteñidos o menos desteñidos, o más oscuritos, menos oscuritos, todos somos peruanos. Y eso yo quisiera dejar como un mensaje. Debo terminar. Sí. ¿Va a postular al Colegio de Abogados de Lima? Ha salido una versión en algunos medios. Me están lanzando a la fuerza. Sí. Sí, me han invitado varios grupos, ya eran 2 al principio y ya sí, ayer me han estado llamando, doctora, sí, que mire, ya estamos, han comprado el kit. Ya. A mi nombre, porque yo no lo he comprado, ¿no? Ya, pero ¿usted ha aceptado o todavía no acepta? Estoy terminando de definir unos temas personales, porque de todas maneras es una gran responsabilidad y me honra. Ya el día lunes yo debo estar tomando la decisión final para poder ver si asumimos, ¿no? Pero yo he visto que hasta están sacando propaganda. Sí. Ahora, hay gente muy entusiasta. Ahora eso no es incompatible con la posibilidad que usted realice ese fiscal de nación, ¿no? Para nada. Y lo otro es, ya sabe usted con quién competiría, ¿no? Sí, he visto quiénes están. En Ciudad Antofagasta. Interesante. Pero somos colegas. Miren, yo no tengo rencillas ni odios hacia nadie. Para nada. A mí me dicen que yo soy enemiga, que soy política, operadora. Señores, yo no tengo enemigos en la vida. Ahora, si a mí, no me quieren, yo no tengo No, pues usted sí tiene varios, ¿no? No, pero yo los estimo, algunos son amigos, otros no son amigos, pero yo les tengo mucho respeto. Eso sí, yo soy muy respetuosa, señor Tuesta. Bueno. No tengo por qué tener enemigos. Mire, la vida es muy corta para llenarse de enemigos, de verdad. Doctora, les agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. Es un gusto tenerla, que le vaya muy bien. Gracias. Ya estaremos en la posibilidad de seguramente conversar en otro momento. Voy a ir a una pausa, de un instante estamos aquí en No hay Derecho.